Bien, vamos a hablar un poco sobre la ley de Ohm y vamos a ver cómo es que podemos interpretar esto físicamente y cómo es que el físico alemán Georg Simon Ohm llegó a esa popular ecuación que define la relación entre el voltaje y la corriente. Eso es básicamente. Entonces vamos a partir del siguiente hecho. Vamos a suponer que tenemos un conductor que tiene una sección transversal. Entonces vamos a decir que ese conductor tiene un área transversal A. Vamos a decir que ese conductor tiene una longitud L. Vamos a decir que ese conductor está sometido a un potencial A en este punto y a un potencial B en este punto. Es decir, va a haber una diferencia de potencial B sub AB. Pero que a su vez va a haber un flujo de corriente o una densidad de corriente, es decir, va a haber una circulación de corriente en este sentido. Entonces vamos a tener una corriente I que va a circular en este sentido. De allí podemos decir lo siguiente, y es que la corriente la podemos definir como la cantidad de carga, delta Q, carga eléctrica, por unidad de tiempo, delta T. Para ir a un nivel más avanzado, entonces hablamos de el cambio de Q, un diferencial de Q con respecto al tiempo. Es decir, que la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Eso cuando tengamos que entrar en conceptos más avanzados a nivel de ingeniería para hacer interpretaciones físicas de circuitos eléctricos transitorios y otra serie de aplicaciones. Bueno, pero no vamos a entrar en mucho detalle para no confundir a los estudiantes que están en un nivel más básico. Con esa definición entonces hablamos de que la corriente tiene unas unidades. Entonces decimos que las unidades para la corriente I están en amperios, que a su vez esas unidades serían coulombs, que es la carga eléctrica por segundo. Es decir, eso concordando con dQ dt o delta de Q con respecto al tiempo. Coulombios sobre segundo. Entonces recuerden, la unidad es amperio, que es igual a coulomb sobre segundo. Eso es. Ahora bien, si nosotros hacemos una analogía con un condensador de placas paralelas, vamos a ver que el potencial o la diferencia de potencial B sub AB va a estar dada por la relación entre el campo eléctrico que allí se genera multiplicado por la distancia. Si nosotros calculamos la diferencia de potencial para un condensador de placas paralelas, vamos a llegar a una relación de ese estilo. Entonces, haciendo esa analogía con un condensador de placas paralelas, vamos a encontrar la siguiente relación. Vamos a decir entonces que por este conductor va a ir una densidad de corriente que llamaremos J. Esa densidad de corriente J es la corriente dividida por el área, es decir, que tanta corriente pasa por un área determinada. Eso es lo que se conoce como densidad de corriente y que normalmente se denota con la letra J, densidad de corriente. Ahora sí vamos a entrar a ver qué fue lo que concluyó este físico alemán Georg Simon Ohm. Entonces él dijo que la diferencia de potencial B sub AB en ese conductor va a ser igual a ese campo eléctrico multiplicado por la longitud, de acuerdo a la analogía con el condensador de placas paralelas, es decir, E por L, L siendo la longitud. Ahora bien, recordemos también que el campo eléctrico está relacionado con la densidad de corriente. Entonces vamos a decir que es ρ por J, donde ρ es una constante. ¿De qué depende esa constante? Del tipo de material. Así pueden, por ejemplo, nosotros vemos que el vidrio es un aislante, que la porcelana es más aislante, menos conductor. Vemos también que el cobre, el oro, la plata, el aluminio son muy buenos conductores. ¿Por qué? Porque ese ρ tiene un valor diferente. ¿Ok? Con esos conceptos en mente, entonces vamos a ver claramente qué es lo que pasa. Entonces Ohm concluyó lo siguiente. Ohm dijo B sub AB entonces va a ser igual al campo eléctrico, que dijimos que es ρ por J, por la densidad de corriente, por la longitud. ¿Pero qué es la densidad de corriente? Entonces es ρ por L por J, que es la densidad de corriente, que es la corriente que está circulando por esa área determinada, en este caso el área de la sección transversal del conductor, si lo ven. Entonces con eso él llegó a la siguiente conclusión, dijo la diferencia de potencial B sub AB en ese conductor va a ser igual a ρ por la longitud del conductor sobre el área de la sección transversal del conductor por la corriente que circula. Entonces él dijo que la resistencia R va a ser igual a ρ por L sobre A. Eso es resistencia, es decir, que esta parte es a lo que nosotros conocemos como resistencia. Y de ahí entonces él concluyó, obviamente la fórmula que él dio es un poco diferente a esta, pero la que hoy se usa es que B sub AB va a ser igual a R por I, o en otras palabras que B es igual a I por R, y eso es lo que se conoce como la ley de Ohm. El voltaje es igual a la intensidad de corriente por una resistencia. Eso es lo que nosotros conocemos como la ley de Ohm en formulación matemática. Eso fue lo que definió este físico alemán Georg Simon Ohm. Entonces de allí podemos ver que la resistencia tiene también unidades. La resistencia tiene unidades de ohmios.
que es la letra omega, es decir, la resistencia se da en ohmios. A su vez, esa resistencia tiene el inverso, que es la conductancia. Entonces, de aquí definimos la conductancia como G, que es el inverso de la resistencia, cuyas unidades son el Siemens. La unidad de la conductancia es el Siemens y se denota con la letra S. Entonces, esta G, para que aclaremos el concepto, esta G se refiere a conductancia y esta R se refiere a resistencia. ¿Ok? Y ya con eso en mente, llegamos a algo importante, y es para que tengamos una ayuda mnemotécnica. Entonces definimos la ley de Ohm mediante la siguiente ayuda mnemotécnica. Vamos a construir un triángulo y vamos a decir que ese triángulo, vamos a colocar el voltaje aquí y vamos a colocar la corriente aquí y la resistencia acá. Entonces decimos que la ley de Ohm se define como V igual a I por R. A su vez, si nosotros necesitamos calcular corriente en función del voltaje y la resistencia, vamos a decir que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia, y que a su vez la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la corriente. ¿Sí lo ven? Muy fácil. Ahora bien, hay algo importante aquí que debemos recordar, y es la convención de los signos para esa ley de Ohm. Es muy importante eso. Muchos estudiantes se enredan con ese concepto, que es trivial, pero que si no lo tenemos claro, se nos arma una confusión cuando vayamos a aplicar la ley de Ohm en conjunto con las leyes de Kirchhoff de voltaje o de corriente. Entonces, simbólicamente, una resistencia se representa mediante este símbolo y vamos a darle una polaridad. Entonces, esto es la resistencia. Hacemos circular una corriente a través de esa resistencia y vamos a decir que esa resistencia me produce una caída de voltaje, es decir, yo arranco de un voltaje positivo y voy a un voltaje negativo o menos, un voltaje menor, de un voltaje mayor a un voltaje menor. Siempre, por convención normal, una resistencia me produce una caída de voltaje, ¿ok? Entonces voy de más a menos, de mayor voltaje a menor voltaje, ¿ok? Y a su vez, si yo tengo esa misma resistencia, pero tengo el voltaje al contrario, menos más, y la dirección de la corriente la llevo en este sentido, entonces ¿cómo va a ser la situación? La relación entonces va a ser diferente. Aquí V es igual a I por R, pero aquí V va a ser igual a menos I por R. Va a ser contrario, ¿sí? Porque estoy entrando por menos I por R. Aquí estoy entrando por más I por R. ¿Sí ven lo sencillo que es? Eso es todo el cuento de esa convención de signos. Eso nos va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza a la hora de interpretar las ecuaciones, de armar las ecuaciones para resolver un circuito eléctrico. Espero que haya quedado claro eso. De la ley de Ohm también se desprende otro concepto importante, y es el que tiene que ver con la potencia. Entonces, la potencia se define como V por I, es decir, el voltaje multiplicado por una corriente. Si yo a una resistencia le pongo un voltaje y le hago circular una corriente, eso me va a generar una potencia. Entonces, P es igual a V por I. Entonces, aquí también podemos armar otro triangulito similar. Entonces decimos mnemotécnicamente que P es igual a V por I, es decir, que P es igual a V por I, que V es igual a P sobre I, que I es igual a P sobre V. Eso lo podemos despejar, pero ese triángulo nos ayuda un poco. Ahora bien, yo puedo también expresar eso en términos de la resistencia del circuito. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces yo digo que por definición P es igual a V por I, pero I a qué es igual? I es igual a V sobre R. Entonces V por I, que es V sobre R, recuerde, y es igual a V sobre R, ahí arriba lo tenemos. Luego, la potencia en términos del voltaje y la resistencia va a ser igual a V por V, me da V cuadrado sobre R. ¿Sí lo notan? Y a su vez, yo puedo expresar eso también en función de la corriente y la resistencia solamente. Es P igual a V por I. Entonces, ¿a qué es igual el voltaje en función de la corriente y la resistencia? Es I por R. Entonces, V es igual a I por R por I. Entonces, P va a ser igual a I cuadrado por R. ¿Sí lo notan? Ahí tenemos esas dos ecuaciones. P igual a V cuadrado sobre R. P igual a I cuadrado por R. ¿Ven cómo es de sencillo? P igual a V por I. Otra fórmula importante. No olviden la convención de los signos, la ley de Ohm, el concepto de resistencia y demás. Bien, espero que haya quedado claro este concepto. Revisen el video las veces que sea necesario y recuerden que esto no es cosa del otro mundo. Es cuestión de interpretar las cosas, de saberle coger el lado amable y seguir adelante. No se rindan, no se cansen, continúen adelante y espero verlos pronto por aquí. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.